Benvingut a Catalunya. És que ricasco. Passeu. Seieu, sisplau. Bé, senyor ambaixador, com van les coses per Euskadi? Bidezko aitasuna falta gabe. Ala eta guztiz. Bagoaz aurrera eta ereskiz. Guaen ere, gure Euskal Berria. Perdón, ¿usted habla español? Sí, por supuesto. Mi madre era de Madrigal de las Altas Torres. Hombre, pues entonces, si le parece, podemos hablar en español. ¿Sí? Castellano, según la Constitución del Estado Central. Vaya, hombre, va, en castellano. ¿Con qué empezamos, mi querido embajador? ¿Con chacolí o con vino del priorato? Si tuviese usted un buen Jerez. Uy, me ha regalado uno el representante de la nacionalidad andaluza occidental. Y lo que se farda con las autonomías esas, ¿eh? ¿Quién se pudiera apuntar? Déjame pensarlo. Dígame, ¿qué es preciso para crear un ente autónomo? De lo que se trata fundamentalmente es de potenciar las unidades étnicas diferenciadas, reforzando su identidad cultural, patrimonial e histórica. Los presidentes autónomos tienen coche oficial. Generalmente varios. Pero si somos aquí 8, además de Austria, que ya queda claro que se queda con la presidencia. Y no me parece mal, que conste. Pues a mí sí, que se vote. A ver si me dejáis acabar, coño. ¿Eh? Que digo que falta un ministerio. O conserjería de esas. Porque solo hemos establecido 7. Y o jugamos todos o se rompe la baraja. Eso, ya está. La octava conserjería será la de relaciones con el gobierno central. Muy bien. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y qué importa? ¿Se aprueba todo? Aprobado. Aprobado. Ya solo quedan cuestiones de trámite. Por ejemplo, vuestros sueldos. Yo había pensado que vosotros, los consejeros, cobraseis 40.000 duros al mes. Y 2 pagas extraordinarias. Vale. Y plus de distancia. Y dietas por asistencia a los consejos. Tampoco estaría de más un plus de peligrosidad por esos posibles riesgos. Y nos daremos de alta en la seguridad social, claro. Natural. Y así cuando nos echen, podremos cobrar el desempleo. Sí, señor. Se aprueba todo, ¿verdad? Aprobado. Aprobado. Ahora debo deciros, que os digo, que yo como presidente del ente autonómico renuncio a cobrar ningún sueldo. De modo y manera que me limitaré a percibir una pequeña asignación en concepto de daños y perjuicios. ¿Os parece bien 300.000 pesetas al mes? Aprobado. Aprobado. Y además, que conste en acta nuestra gratitud. Necesitaremos en la capital del ente un edificio a tono con la categoría del consejo que acabamos de constituir. Acondicionemos el bloque de viviendas que dejó a punto de acabar mi padre. Y lo cedo. ¿Gratis? No, hombre, no. Eso sería inmoral. Digamos, 600.000 pesetas al mes, claro. Otra vez gracias, presidente. Aprobado. Aprobado. ¿De dónde saldrán los cuartos? Todo está previsto. De los impuestos, nuestros ciudadanos comprenderán que tener una nacionalidad cuesta dinero. Porque Hacienda somos todos. Unos más que otros. ¡Hostia, cuidado! ¡Cuidado! Las lluvias torrenciales y las devastadoras inundaciones han vuelto a golpear Valencia 66 años después. Cada año, fenómenos meteorológicos como la Dana, también conocida como gota fría, provocan caos y destrucción en varias comunidades autónomas de España. Pero esta situación no solo es consecuencia de la naturaleza, también hay otro factor que incrementa los problemas. ¿Son las autónomas suyas una ruina para España? Hoy vamos a analizar cómo el sistema autonómico de España influye en la gestión de emergencias y cómo, lejos de unir, parece estar generando una separación social, duplicación de gastos y una falta de coordinación que termina afectando a todos los ciudadanos.
Valencia ha sido víctima de nuevas inundaciones provocadas por un fenómeno climático llamado gota fría o dana, depresión aislada en niveles altos. Y a veces da la sensación de que se empeñan en llamar dana a la gota fría para que parezca que es una cosa novedosa, que la dana es algo que está ocurriendo debido a un cambio climático antropogénico creado por el hombre, cuando realmente tenemos en los libros del Consell de las Aguas en Valencia, datado en el año 1321, las primeras grandes riadas en Valencia. Y estamos hablando de las primeras datadas, que evidentemente podría haber anteriores, ¿no? Después tenemos tenemos innumerables, o sea, sería interminable, podríamos estar horas enumerándolas, pero bueno, por decir, tenemos las inundaciones de Santa Teresa en finales del siglo XIX y tenemos, por ejemplo, en el 1973, entre Almería y Murcia, tenemos riadas y una gota fría que descargó 600 litros por metro cuadrado en 24 horas. Y concretamente en un pueblo de Almería descargó 400 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, que es una auténtica barbaridad y que es de hecho más que lo que ha caído esta vez en la cuenca del Júcar. Este tipo de fenómenos son conocidos por provocar lluvias intensas y devastadoras en las zonas del Mediterráneo como Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares y Murcia. Sin embargo, este problema climático se agrava aún más cuando no existe una coordinación eficiente entre las distintas administraciones. El sistema de comunidades autónomas en España está diseñado para otorgar cierto grado de autogobierno a las regiones, pero ¿qué sucede cuando este sistema descentralizado es incapaz de gestionar crisis que requieren de respuesta rápida y una toma de decisiones centralizada? Las comunidades autónomas. Un sistema que se ha mostrado ineficiente y conflictivo durante toda su existencia, y que frente a desastres de magnitud tal como el sucedido en las inundaciones de Valencia, ha mostrado inevitablemente sus vergonzosas consecuencias. Cauces de ríos y barrancos sin mantenimiento. Obras hidráulicas pendientes de comenzar a construirse desde hace más de 20 años. Un sistema de pensiones quebrado desde hace décadas y una deuda pública que, como una losa, cae sobre los hombros de los españoles que aún están por nacer. La consejera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, la máxima responsable de la gestión de emergencias en la comunidad autónoma, confesó que desconocía la existencia del sistema de alertas masivo para avisar a la población a través de sus teléfonos móviles. Esto es comprensible en cualquier partido político, ya que los políticos no solo van y vienen, sino que, además, suelen carecer de capacidad, conocimientos y experiencias sobre los asuntos de los que se ocupan. Las competencias están divididas entre las comunidades y el gobierno central. La falta de un mando único y coordinado hace que cada administración actúe de forma aislada. Tal ha sido el retraso que los bomberos franceses que llegaron a la zona crítica alucinaban al saber que eran los primeros en llegar, que nadie de los sistemas de emergencia españoles, bomberos, ejército, cualquier otro tipo de ayuda, o la UME, nadie había llegado todavía. Y llegan bomberos franceses antes que los propios españoles. Es algo caótico. Vous dites qu'on est les premiers secours ici arrivés. Ouais. Vous n'avez pas vu de secours pas arrivé encore la police d'Espagne. Personne. Ici, dans cette rue, non. Il n'a pas arrivé. On est les premiers arrivés. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Bah, de rien. Bah, nous, on a du matériel, donc on va chercher une autorité pour donner le matériel. Parce que si on le donne comme ça, tout le monde va c'est ça. une autorité. Il faut garder le courage. Il faut garder le courage, ça va venir. Ça va venir. Aujourd'hui, voilà, c'est la grosse catastrophe. Après, ils vont vous aider. Mais faut être fort. On a de rester ici. Allez, bon courage, ciao. Los planes de emergencia deberían estar diseñados como programas para autómatas, donde el procedimiento de respuesta no dependa de la intervención humana para evitar demoras burocráticas. De esta forma, los equipos de rescate podrían activarse de inmediato, asegurando que las necesidades de los ciudadanos se atienden en tiempo récord, especialmente en las primeras horas críticas. Por otra parte, actualmente los ayuntamientos son los responsables de calificar el suelo urbano.
Y es evidente que no se ha respetado la norma lógica de no construir en zonas inundables. Y este no es un caso aislado en Valencia. A lo largo de toda España hay muchos lugares inundables donde se sigue construyendo. Este sistema de recalificación del suelo urbano se demuestra ineficiente y a la par es un foco propicio para la corrupción. Pensemos en otro ejemplo, la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Esta organización gestiona recursos y talentos de todos los estados para realizar misiones a escala mundial. Imaginemos que en lugar de ser una única agencia nacional, cada estado tuviera su propia agencia espacial, compitiendo entre sí y sin coordinar sus esfuerzos. La exploración espacial se vería estancada. Cada estado duplicaría gastos en tecnología y personal, y muchos de estos recursos serían inútiles sin la cooperación y la coordinación central. Algo similar sucede en España con las comunidades autónomas, las conocidas como autonosuyas, actuando de manera aislada sin aprovechar el poder de la unidad. Pongamos un ejemplo histórico como fue la Reconquista en España. Este problema de falta de unión y fragmentación no es nuevo. La historia de España nos da un ejemplo claro. En la época de la Reconquista, los pueblos hispanos se unieron en la fe cristiana y lograron expulsar a los árabes. Mientras tanto, los reinos de taifas árabes, divididos y enfrentados entre ellos, no pudieron resistir y finalmente perdieron el control de la península. Esta desunión fue su perdición, y hoy en día el sistema autonómico parece seguir este camino, fragmentando en lugar de unir, debilitando en vez de fortalecer. Los ciudadanos de Valencia y en general los ciudadanos de España quedan desamparados, dependiendo de la capacidad de su comunidad para gestionar los recursos y esperando una solución que muchas veces llega tarde o es insuficiente. Además, el sistema autonómico genera un gasto duplicado. Cada comunidad tiene sus propios servicios de emergencia, sus propios planes de respuesta y su propia burocracia. ¿Realmente es necesario que cada región tenga su propia estructura administrativa? Este gasto redundante es pagado por todos los españoles a través de impuestos, pero pocas veces vemos un beneficio directo de esta inversión. Ante esta situación es el momento de que la sociedad civil española despierte y exija cambios. En 2024 tenemos la capacidad de unirnos como en la época de la Reconquista, para exigir un sistema que priorice a los ciudadanos, que elimine la duplicación de gastos y asegure una gestión eficiente de los recursos. La eliminación de las comunidades autónomas puede ser la solución para un país más unido, fuerte y competitivo. Digamos adiós a las autonosuyas. ¿No sería más efectivo un sistema en el que las provincias puedan trabajar juntas bajo un mando centralizado que permita actuar con rapidez y eficiencia? ¿Podría un sistema más coordinado evitar esta duplicación de gastos y mejorar la protección de los ciudadanos ante fenómenos como la DANA? ¿Qué opinas tú? ¿Es el sistema de comunidades autónomas una ayuda o una carga para España? Si te interesa este tema, dale like y suscríbete para más contenido. Deja tu comentario abajo con tu opinión sobre cómo mejorar el sistema de emergencias en España. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Pensemos en otro ejemplo, la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Esta organización, me cago en la puta gaviota,